Mi nombre es Ical Vargas, y este fue el día en que mi antigua vida murió. El aire en la sala de juntas del bufete Osorio y Asociados era espeso y olía a caoba vieja y a dinero. Era un aroma que siempre había odiado. Afuera, el sol de la Ciudad de México brillaba con indiferencia, pero aquí dentro, las pesadas cortinas de terciopelo creaban una penumbra solemne, casi fúnebre. Un escenario perfecto para el despiece de la vida de un hombre. Mi padre. Sentada a la cabeza de la larga mesa pulida, Adalia, mi madrastra, parecía una viuda sacada de una película. Vestía un luto riguroso y elegante, pero sus ojos, lejos de mostrar pena, brillaban con una impaciencia apenas contenida. A su lado, su hijo, mi medio hermano Renato, jugueteaba con su teléfono de última generación, con una expresión de aburrimiento supremo. A sus 24 años, Renato era el producto perfecto de una vida sin consecuencias, guapo, arrogante y profundamente inútil. Yo estaba en el extremo opuesto de la mesa, una isla de mezclilla y algodón en un mar de trajes de diseñador. Me sentía como siempre me había sentido en su mundo, un error de cálculo, una nota discordante. El licenciado Osorio, un hombre de hombros caídos y una lealtad inquebrantable hacia mi padre, se aclaró la garganta. El crujido del papel del testamento fue el único sonido en la sala. Yo, Hernán Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales, comenzó a leer con voz monótona. El testamento era un recorrido predecible por el imperio que mi padre había construido con puño de hierro. Industrias Velasco, el conglomerado de logística y construcción valuado en más de 5.000 millones de pesos, pasaba a ser propiedad y control total de Adalia Vargas hasta que Renato alcanzara la edad de 30 años. La mansión en Las Lomas, el yate anclado en Cancún, la colección de autos clásicos, todo, absolutamente todo, era para ellos. Adalia cerró los ojos por un instante, un suspiro casi teatral escapando de sus labios pintados de rojo. Renato ni siquiera levantó la vista de su teléfono, pero una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Finalmente, el licenciado Osorio llegó a mi nombre. Su voz flaqueó por un segundo. Y para mi hijo, Ical Vargas, hizo una pausa que se sintió como una eternidad. El silencio era denso, pesado. Pude sentir sus miradas sobre mí, no con expectación, sino con una curiosidad morbosa, como si esperaran el chiste final. Le dejo el contenido de este sobre, como un recordatorio de que en la vida, a veces, el único camino es empezar de nuevo, lejos de las sombras del pasado. El abogado deslizó un sobre de papel manila por la mesa. Era delgado, corriente, casi un insulto en aquel entorno de lujo. Aterrizó frente a mí con un sonido suave y definitivo. El silencio se rompió con la carcajada de Renato. Fue un sonido feo, estridente. No puedo creerlo. ¿Un sobre? Vaya, papá por fin supo cómo sacar la basura, exclamó, dándole un codazo a su madre. Ve a ser un artista callejero a Europa, hermanito. Seguro te va mejor. Adalia se llevó una mano a la boca, fingiendo una delicadeza que no poseía. Renato, por favor. Pero sus ojos bailaban de alegría. Me miró, su voz goteando una falsa compasión que era más hiriente que el insulto directo. Es tu oportunidad de ser independiente, Ical. Tu padre siempre quiso lo mejor para ti. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Lo llamaban un nuevo comienzo. Yo lo llamaba un exilio. No sentí la ira que esperaba. No hubo un torrente de rabia, ni ganas de volcar la mesa. Solo un frío intenso, un vacío helado que se instaló en mi pecho. Los observé, a los dos, en su momento de gloria, en su victoria absoluta. Grabé la imagen de sus rostros triunfantes en lo más profundo de mi memoria. Con manos firmes, tomé el sobre. No lo abrí. No les daría esa satisfacción. Me puse de pie. Gracias, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, ajena. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, pero sus risas me siguieron por el pasillo, rebotando en las paredes de mármol. Eran el eco de mi antigua vida, desvaneciéndose para siempre. De vuelta en mi pequeño apartamento en la colonia Roma, un espacio que apenas contenía mis libros, mi computadora y mis ambiciones secretas, abrí el sobre.
Dentro, tal como esperaba, había un boleto de avión. Solo de ida. Ciudad de México a París. El vuelo salía en 3 días. No rompí el boleto. No lo arrugué en un puño de rabia. Lo dejé sobre mi escritorio, junto a la ventana, y me senté a mirar cómo la tarde caía sobre la ciudad. El boleto no era solo un pedazo de papel. Era la pieza final en mi museo personal, una colección de recuerdos que explicaban perfectamente por qué estaba aquí, solo, y por qué ellos estaban allí, celebrando. El primer objeto de mi colección apareció cuando tenía 18 años. Una carta. Gruesa, con el logotipo de una prestigiosa universidad estadounidense. Era mi aceptación en la carrera de Ciencias de la Computación, con una beca completa. Corrí a la oficina de mi padre, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo por primera vez que podría impresionarlo. Hernán Vargas, un hombre que medía el mundo en toneladas de acero y metros cúbicos de concreto, tomó la carta. Sus ojos la recorrieron sin interés. Bien, dijo, devolviéndomela. Su voz era plana, desprovista de orgullo. Al menos nos ahorraremos esa colegiatura. Esa misma semana, Renato, que entonces tenía 13 años, recibió un auto deportivo de lujo, un capricho que costaba más que los 4 años de mi educación universitaria. La razón de mi padre: el chico necesita aprender sobre motores de verdad, no esas tonterías de tus computadoras. La carta de la beca terminó en un cajón. La primera pieza de mi museo. La segunda pieza la forjé a los 25. Después de años de trabajo silencioso, de noches en vela, había desarrollado un plan de negocios. Una startup de ciberseguridad. Un proyecto innovador, con un potencial que yo sabía era inmenso. Pedí una reunión formal con mi padre. Me puse un traje, preparé una presentación. Por 1 hora, le hablé de encriptación, de firewalls de nueva generación, de la vulnerabilidad de los sistemas industriales como los suyos. Cuando terminé, él se recostó en su silla de cuero, juntando las yemas de sus dedos. Bytes y códigos no son reales, y Cal, sentenció, con la paciencia de un rey explicándole el mundo a un bufón. El acero, el concreto, la logística, eso construye un país, no estos juguetitos tuyos. Eres inteligente, pero desenfocado. Deberías aprender de tu hermano. Él sí entiende de activos tangibles. En ese momento, Renato entró a la oficina sin tocar, presumiendo de cómo había conseguido una mesa en el restaurante más caro de la ciudad. Mi padre le sonrió, un gesto de aprobación que yo nunca había recibido. Mi plan de negocio se unió a la carta en el cajón. La segunda pieza. La última y más reciente adición al museo llegó el año pasado. Fue durante una cena familiar, una de esas raras ocasiones en las que me obligaban a asistir. Adalia, con su maestría para el veneno envuelto en seda, me preguntó por mi trabajo. Yo le había dicho que era traductor y desarrollador web freelance, una tapadera perfecta para mi verdadera ocupación. ¿Y te alcanza para vivir, hijo?, preguntó, su tono era una mezcla perfecta de preocupación maternal y desdén. Porque si no, le puedo decir a Renato que te dé un puesto en marketing. Algo sencillo, para que tengas un ingreso estable. Organizar eventos, llevar la agenda, cosas así. La oferta colgó en el aire, pesada y humillante. La idea de trabajar para mi hermano, el incompetente, el niño mimado, era la máxima degradación. Sonreí y decliné amablemente. Pero esa noche, al volver a mi apartamento, la rabia finalmente me consumió. Fue esa noche cuando tomé la decisión final. Ahora, mirando el boleto de avión, sentí que el círculo se cerraba. Cada desprecio, cada palabra condescendiente, cada gesto de indiferencia, me había llevado a este momento. Mi teléfono vibró, sacándome de mis recuerdos. Era una videollamada encriptada, un número francés. En la pantalla apareció el rostro de una mujer de unos 45 años, de cabello oscuro y ojos tan inteligentes que parecían perforar la pantalla. Itzel. El arquitecto, dijo, su voz era cálida pero profesional. Vi las noticias sobre tu padre. Lo siento mucho, Cal. Gracias, Itzel, respondí. El plan se acelera, entonces.
¿Estás seguro de esto? No hay vuelta atrás. Miré el boleto de avión sobre el escritorio, luego a la ciudad que se encendía con las luces de la noche. La ciudad que estaba a punto de dejar. Estoy seguro, dije, y mi voz no vaciló. Es hora de volver a casa. 3 días después, estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Viajaba ligero. Solo una mochila con mi laptop, un par de libros y algo de ropa. No había nada en mi apartamento que valiera la pena llevar. Mi vida real no estaba allí. Mientras esperaba en la sala de embarque, vi las noticias en una de las pantallas. Un segmento sobre el legado de Hernán Vargas. Mostraban imágenes de sus edificios, sus almacenes, y luego una entrevista con Adalia y Renato a la salida del funeral. Continuaremos con su visión, decía Adalia con solemnidad, aferrada al brazo de Renato. Mi hijo está más que preparado para tomar las riendas. Es un líder nato, como su padre. Renato asentía, con una expresión grave que claramente había ensayado frente al espejo. Es una gran responsabilidad, pero por mi padre, y por el futuro de esta compañía, daré lo mejor de mí. Apagué el sonido de mi mente. No eran más que actores en una obra que ellos mismos habían escrito. Cuando llamaron a mi vuelo, caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Al encontrar mi asiento junto a la ventanilla, me acomodé y esperé. El avión carreteó, aceleró y finalmente se elevó sobre el Valle de México. Las luces de la ciudad se extendieron debajo de mí como una alfombra de diamantes rotos. La ciudad que me vio nacer, la ciudad que me había ignorado. Una extraña sensación de calma me invadió. Esto no era un exilio. Era una liberación. Por años, había vivido una doble vida, interpretando el papel de Ikal, el fracasado para protegerme, para construir mi mundo en secreto, lejos de la toxicidad y el juicio de mi familia. Ese boleto que ellos veían como una cadena, como el sello final de mi destierro, era en realidad la llave que abría mi jaula. El Ikal que se sentaba en ese avión no era la sombra que había salido de la oficina del abogado. Era el Fénix, dejando atrás las cenizas de una vida que nunca fue suya, volando hacia el fuego que él mismo había creado. París no era mi destino final. Era mi cuartel general. El aterrizaje en el aeropuerto Charles de Gaulle fue suave, casi imperceptible. El cielo de París era de un gris perla, prometiendo una llovizna fina. Mientras caminaba por los pasillos impersonales del aeropuerto, sentí una oleada de energía. Aquí no era el hijo de Hernán Vargas. Aquí no era el hermanito fracasado. Aquí, era simplemente yo. Esperaba tomar el tren RER hacia la ciudad, como cualquier turista. Pero al salir a la zona de llegadas, vi a un hombre con un traje impecable sosteniendo una tablet con un único símbolo discreto. El logo de Aeteria. El hombre se inclinó levemente. Señor Vargas. Bienvenido a casa. El auto lo espera. El contraste era casi cómico. Hace menos de 24 horas, mi familia me había desterrado con un boleto de clase económica. Ahora, me subía a la parte trasera de un sedán negro de lujo, con asientos de cuero que olían a éxito. El chofer no preguntó la dirección. Él ya sabía a dónde íbamos. No nos dirigimos a un barrio bohemio ni a un pequeño apartamento alquilado. El auto se deslizó por el tráfico parisino y entró en la Défense, el distrito financiero de la ciudad, un bosque de rascacielos de cristal y acero que arañaban el cielo. Se detuvo frente a uno de los más impresionantes, una torre elegante y minimalista cuya fachada de vidrio reflejaba las nubes grises. En la entrada, con letras plateadas y discretas, se leía, Aeteria. Itzel me esperaba en el lobby. No llevaba un traje de negocios, sino un vestido elegante y un abrigo de cachemira. Su presencia llenaba el espacio. Tenía la autoridad natural de alguien que no necesita levantar la voz para ser escuchada. Me sonrió, una sonrisa genuina y cálida que reservaba para muy pocas personas. Bienvenido de vuelta, Ikal. No fue un apretón de manos. Fue un abrazo. Fuerte, breve, lleno de significado. El abrazo de una socia, una mentora, una amiga. La única persona en el mundo que conocía toda mi historia.
Es bueno estar en casa, Itzel, respondí, y lo sentía de verdad. Vamos, dijo, guiándome hacia los ascensores privados. La sala de juntas te espera. El ascensor subió en silencio, un cohete de cristal que nos transportaba al corazón del poder. La oficina principal ocupaba toda la última planta. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista panorámica de 360 grados de París. La Torre Eiffel se erguía a lo lejos, una aguja de encaje contra el cielo. En el centro de la sala, sobre una inmensa pantalla holográfica, flotaba el organigrama de Aeteria. Era una red compleja de departamentos, directores y mercados internacionales. Pero en la cima, en la posición más alta, había una caja con un título, Fundador Anónimo. Y debajo de ese título, visible solo con la autorización correcta, estaba mi nombre, Ical Vargas. Aeteria, la empresa que Adalia había llamado un juguetito, la que mi padre había despreciado, estaba valuada en el último informe trimestral en 500 millones de euros. Itzel señaló la silla principal de la larga mesa de reuniones. El consejo espera tus órdenes, jefe. Tomé asiento, sintiendo el cuero frío y firme bajo mis manos. El poder no era nuevo para mí, lo había ejercido en secreto durante casi una década, pero estar físicamente en el centro de todo, era diferente. Era real. Empecemos por el portafolio de clientes de alto riesgo, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. Itzel asintió y, con un gesto en su tablet, la pantalla holográfica cambió. Aparecieron gráficos, proyecciones y nombres de corporaciones multinacionales. Revisamos un par de casos, discutimos estrategias. Era nuestra rutina, la danza intelectual que habíamos perfeccionado a lo largo de los años. Yo era el estratega, el visionario, el arquitecto. Ella era la cara pública, la ejecutora brillante, la CEO que el mundo conocía y respetaba. Entonces, Itzel hizo una pausa. Hay un último cliente en esta categoría. Uno que requiere tu atención personal. En la pantalla apareció un nombre que me heló la sangre, a pesar de que lo esperaba. Cliente en riesgo, Industrias Velasco. Un gráfico de barras mostraba sus ingresos trimestrales en picada durante los últimos 2 años. Una línea roja, marcando sus deudas bancarias, ascendía peligrosamente. Era la radiografía de una empresa moribunda. Como sabes, comenzó Itzel, su tono era puramente analítico, Industrias Velasco ha operado con pérdidas por 3 trimestres consecutivos. Su modelo de negocio es obsoleto y no han invertido en tecnología. Están, para ser directos, al borde del colapso. ¿Y qué los mantiene a flote?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nosotros, respondió ella sin rodeos. Con otro gesto, destacó un contrato en la pantalla. Hace 2 años, tu padre, en un raro momento de lucidez o desesperación, firmó un contrato de exclusividad con nosotros para la modernización y el mantenimiento de toda su infraestructura de ciberseguridad y logística. Un contrato de 500 millones de pesos al año. La ironía era tan densa que casi se podía tocar. Mi padre, el hombre que despreciaba mis juguetitos, había apostado la supervivencia de su imperio a la empresa que yo había construido en secreto. Ese contrato, continuó Itzel, representa actualmente el 70% de sus ingresos operativos. Es, literalmente, su oxígeno. Lo usan como garantía para sus líneas de crédito con los bancos. Si nosotros nos retiramos, el castillo de naipes se derrumba. Me quedé mirando el nombre de la empresa de mi padre en la pantalla. Sentí un torbellino de emociones, una satisfacción amarga, un eco de dolor por el hombre que pudo haber sido mi aliado, y una resolución fría, dura como el diamante. Itzel apagó la pantalla y me miró fijamente. Sus ojos oscuros no juzgaban, solo esperaban. La cláusula 11b del contrato nos permite terminarlo con una notificación de 48 horas en caso de reestructuración de la gerencia del cliente. El nombramiento de Renato como CEO califica como tal. La decisión es tuya, Ical. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás. El silencio se extendió. Pensé en la risa de Renato. En la sonrisa condescendiente de Adalia. En la vida de humillaciones silenciosas. Saqué de mi cartera una vieja foto,
arrugada por los bordes. Era de cuando yo tenía unos 10 años, de pie junto a mi padre frente a una de sus construcciones. Él miraba al horizonte, a su imperio de concreto, y yo lo miraba a él, esperando una mirada que nunca llegó. Puse la foto boca abajo sobre la mesa. Estoy seguro, dije. Tomé mi tablet, abrí la aplicación de correo seguro y redacté un nuevo mensaje. El destinatario era el departamento legal de Aeteria. El asunto, ejecutar cláusula 11b, contrato Industrias Velasco. Miré a Itzel, cuyos ojos ahora brillaban con una lealtad feroz. Asentí. Envíalo. Mientras Itzel daba la orden, mi mente creó una pantalla dividida. En una mitad, estaba yo, en la cima de París, con el mundo a mis pies, poniendo en marcha un mecanismo de precisión letal. En la otra mitad, a miles de kilómetros de distancia, Adalia y Renato estaban en la mansión de las Lomas. Los imaginé perfectamente. Estarían brindando con el champán más caro, celebrando su nueva era de poder y riqueza. Renato, sin duda, estaría planeando su próximo viaje a Europa, quizás a la Riviera Francesa, para gastar el dinero que creía merecer. Lo vi sacar su teléfono y publicar una foto en Instagram. Él y Adalia, sonriendo, con la piscina infinita y los jardines de la mansión de fondo. El pie de foto sería algo predecible y arrogante, adiós a las cargas del pasado. Dejando atrás lo que no sirve. Inicia una nueva era. Y justo en el momento en que su dedo presionaba publicar, el dedo de Itzel presionaba enviar. Un correo electrónico, frío, formal e implacable, salió de los servidores de Aeteria. Viajó a través del Atlántico en una fracción de segundo. No era un misil, ni una bomba. Era algo mucho más devastador en el mundo moderno, una notificación legal. Aterrizó silenciosamente en las bandejas de entrada de toda la junta directiva de Industrias Velasco, incluido el nuevo y flamante CEO, Renato Vargas. Probablemente no lo vería hasta el día siguiente. Estaría demasiado ocupado celebrando su victoria. Pero el reloj ya había empezado a correr. Tic-tac. El sonido del imperio de mi padre desmoronándose. Y yo era quien le daba cuerda. La mañana siguiente en la Ciudad de México debió empezar con el brillo del éxito para Renato. Se habría despertado tarde en su lujosa habitación, quizás habría nadado en la piscina antes de dignarse a ir a la oficina que ahora era suya. Se habría sentado en el imponente sillón de cuero de mi padre, poniendo los pies sobre el escritorio de caoba, sintiéndose el rey del mundo. Pero su reinado duró menos de 24 horas. Imaginé la escena con una claridad cinematográfica. El director de finanzas, un hombre llamado Bermúdez, que había trabajado para mi padre durante 30 años, irrumpiendo en la oficina sin tocar. Su rostro, normalmente sereno, estaría pálido como el papel. Renato, tenemos un problema. Un problema muy grave. Renato, molesto por la interrupción, lo habría mirado con fastidio. ¿Qué pasa, Bermúdez? ¿No puedes manejarlo? Para eso te pago. Esa Aeteria, habría dicho Bermúdez, con la voz temblorosa, sosteniendo una tablet con el correo electrónico abierto. Acaban de cancelar el contrato. Invocaron la cláusula 11b por el cambio de dirección. La primera reacción de Renato habría sido la negación arrogante. ¿Y qué? Es solo un contrato. Busca otro. Consigue uno mejor. Demuestra tu valor. Y entonces Bermúdez habría lanzado la bomba. No lo entiendes, habría gritado, perdiendo la compostura por primera vez en 30 años. No era un contrato. Era nuestro oxígeno. Y era la garantía de todas nuestras líneas de crédito. Acabo de hablar con el banco. Nos han notificado que si no presentamos una garantía de ingresos equivalente en las próximas 48 horas, congelarán todas nuestras cuentas y ejecutarán las deudas. Estamos acabados, Renato. Acabados. El pánico es un ácido que disuelve la arrogancia. Por primera vez en su vida, Renato habría sentido miedo. Las siguientes horas en Industrias Velasco debieron ser un caos. Llamadas frenéticas. Reuniones de emergencia. La noticia se esparciría como un virus por los pasillos de la empresa.
Adalia habría llegado, su rostro una máscara de incredulidad y furia, exigiendo respuestas. Intentarían contactar a Itzel en París, pero se toparían con un muro de secretarias eficientes y educadas que les dirían que la señora Dubois está en reuniones todo el día. Intentarían usar los viejos contactos de mi padre, pero descubrirían que la lealtad en los negocios tiene el mismo valor que el cheque que la respalda. Y sus cheques estaban a punto de no tener fondos. Desesperados, acorralados, habrían hecho lo último que les quedaba. Le habrían suplicado al asistente de Itzel una audiencia, una videollamada, cualquier cosa. Y habrían mencionado la palabra mágica, la figura mítica que se movía detrás del trono de Aeteria. Necesitamos hablar con él, habría suplicado a Adalia, su voz perdiendo toda su altanería. Necesitamos hablar con el arquitecto. En París, esperamos su llamada. No con ansiedad, sino con la calma de un jugador de ajedrez que ha previsto los últimos 10 movimientos. Finalmente, la asistente de Itzel entró en mi oficina. Señor Vargas. ¿Están listos? La junta directiva de Industrias Velasco, la señora Adalia y el señor Renato Vargas. Están en la línea. ¿Procedo a conectar la videollamada? Procede, dije. Itzel estaba a mi lado, como siempre. La pantalla en la pared de mi oficina cobró vida. La imagen era de la sala de juntas de mi padre. El mismo lugar donde, hacía apenas unos días, se había leído el testamento. Allí estaban. Adalia, con el rostro tenso y demacrado. Renato, pálido y sudoroso, su arrogancia reemplazada por un miedo palpable. A su lado, el licenciado Osorio, cuya presencia me sorprendió, su expresión era de pura confusión. Ellos esperaban ver a Itzel, o quizás a un magnate europeo, un hombre mayor, imponente. Pero la cámara se activó y me vieron a mí. Estaba sentado en mi escritorio, con la silueta de la Torre Eiffel recortada contra el cielo parisino detrás de mí. No llevaba el atuendo del fracasado que ellos conocían. Vestía un traje a medida, oscuro, impecable. Mi mirada no era la del joven invisible que agachaba la cabeza. Era fría, directa, calculadora. El silencio fue absoluto. Podía ver la incredulidad luchando contra la realidad en sus rostros. Adalia fue la primera en hablar, su voz un susurro ahogado. ¿Y Cal? ¿Qué haces tú ahí? Renato parpadeó, como si no pudiera procesar la imagen. ¿Qué es esta broma? ¿Dónde está el jefe? Un perdedor como tú, pon al verdadero dueño. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mi escritorio. Dejé que su insulto colgara en el aire por un momento antes de aplastarlo. El único dueño, aquí soy yo, Renato, dije, y mi voz, transmitida por el sistema de audio de alta fidelidad, sonó tranquila, clara y letal. Me llamas perdedor mientras toda tu herencia, todo tu opulento estilo de vida, dependía de mi firma en un contrato. Una firma que tu padre suplicó para conseguir. La mandíbula de Renato se desencajó. Adalia se llevó una mano al corazón, como si le faltara el aire. Pero, ¿cómo? Balbuceó Adalia. Tu trabajo de traductor, tu apartamento. Una tapadera, Adalia, la interrumpí. Un papel que interpreté para que gente como ustedes nunca viera lo que estaba construyendo. Mientras ustedes se reían de mí, yo creaba a Aeteria. Mientras Renato malgastaba el dinero de papá en fiestas, yo reinvertía cada centavo. Mientras tú planeabas cómo quedarte con todo, yo construía algo que no podías tocar. Me recosté en mi silla, el golpe final estaba por llegar. El boleto que me dieron no fue un exilio. Fue mi carta de renuncia a seguir siendo el payaso de esta familia. Y resultó ser, irónicamente, el aviso de despido para su empresa. Miré directamente a Renato, cuyos ojos estaban desorbitados por el pánico. Dijiste que era hora de sacar la basura. Tienes razón. El tiempo de la basura ha terminado. Tienen 48 horas. Tic, tac. La cámara se enfocó en sus rostros descompuestos. En el rostro de Adalia, el color había desaparecido, dejando una máscara de cera. Se agarraba al borde de la mesa como si fuera a desmayarse.
Renato solo abría y cerraba la boca, como un pez fuera del agua, sin que saliera ningún sonido. Pero fue la reacción del licenciado Osorio la que me dio una extraña satisfacción. Se recostó lentamente en su silla, sus ojos fijos en mí. No había pánico en su rostro. Solo un asombro absoluto, y algo que se parecía mucho al respeto. Sin decir una palabra más, hice un gesto a Itzel. La pantalla se volvió negra. Lo que sigue no lo vi, pero puedo reconstruirlo a partir de los titulares de los periódicos financieros y los susurros del mundo empresarial. Las 48 horas pasaron como una sentencia de muerte. No hubo un comprador milagroso. No hubo un rescate de último minuto. Los bancos, al no tener la garantía del contrato con Aeteria, cumplieron su amenaza. La caída fue brutal y rápida. La primera imagen que vi fue en la portada de un importante diario económico mexicano, el logotipo de Industrias Velasco con la palabra bancarrota estampada en letras rojas. El artículo detallaba cómo un imperio de la vieja escuela se había derrumbado por su incapacidad para adaptarse y la pérdida de un contrato tecnológico vital. Luego vinieron las imágenes en los portales de noticias de sociedad. Una grúa remolcando el Ferrari de Renato de la entrada de la mansión. Las fotos de los sellos de embargado en las puertas de caoba que tantas veces había cruzado en silencio. El yate Adalia y siendo subastado en Cancún por una fracción de su valor. La humillación fue pública, un espectáculo para la misma élite que una vez los había adulado. Renato, el líder nato, fue visto vendiendo uno de sus relojes de lujo en una casa de empeños. La foto se hizo viral. El pie de foto más popular era, tic, tac, se le acabó el tiempo. Adalia, despojada de su estatus y su fortuna, tuvo que abandonar la mansión. Los rumores decían que se había mudado con una prima lejana a un barrio de clase media, un mundo que ella había pasado toda su vida tratando de olvidar. Mientras tanto, en París, yo trabajaba. No me regodeé en su caída. Sentía una especie de justicia fría, quirúrgica. Era el resultado lógico de sus acciones. Unas semanas después, Itzel entró en mi oficina con una carpeta. Está hecho, dijo. A través de una de nuestras subsidiarias de inversión, hemos adquirido la totalidad de los activos productivos de Industrias Velasco, directamente del banco y a precio de liquidación. Incluida la mansión de las Lomas. No era una compra por venganza. Era una decisión de negocios. Los activos logísticos de mi padre, combinados con la tecnología de Aeteria, crearían una sinergia poderosa. Y la mansión tenía un propósito simbólico. Miré a Itzel y asentí. Prepara el avión. Es hora de volver a México. Tenemos una empresa que reconstruir. Meses después, estaba de pie en la que solía ser la oficina de mi padre. El pesado y oscuro escritorio de caoba ya no estaba. En su lugar, había una estación de trabajo moderna y minimalista. Las paredes, antes cubiertas de retratos de mi padre con políticos y empresarios, ahora albergaban pizarras inteligentes y pantallas con datos en tiempo real. Había transformado la mansión. Ya no era un mausoleo del pasado, sino la nueva y vibrante sede de Aeteria para América Latina. Mantuve a los empleados leales y competentes, la gente como Bermúdez, a quien nombré director de operaciones. La empresa, liberada de la gestión incompetente de Renato, florecía como nunca. La única reliquia que conservé fue una pequeña foto de mi padre que encontré en un cajón. La misma que yo llevaba en mi cartera. Estaba de pie en uno de sus primeros proyectos, joven, lleno de ambición, con la mirada fija en el futuro. El hombre antes de que la amargura y el orgullo lo consumieran. Lo miré, y por primera vez, no sentí el peso del resentimiento. Sentí una especie de paz melancólica. Comprendí que, a su manera retorcida, mi padre me había dado la lección más importante. Su desprecio me obligó a valerme por mí mismo. Su ceguera me permitió construir mi imperio en la sombra. Y su último insulto, ese boleto de avión, fue, en última instancia, su verdadero testamento. No me legó su riqueza, que era frágil y temporal. Me legó la libertad para forjar la mía propia.
Desde el ventanal de la oficina, podía ver el jardín donde tantas veces había caminado sintiéndome una sombra, un fantasma en mi propia casa. Ahora, era el dueño no solo de la casa, sino de mi destino. La venganza estaba completa, pero el sabor no era dulce ni amargo. Era simplemente el sabor de la justicia, del equilibrio restaurado. Me giré, listo para empezar la jornada, para construir, para innovar. Para ser el hombre que mi padre nunca supo ver. Y mientras caminaba hacia mi equipo, una pregunta final flotó en mi mente, una pregunta que quizás me acompañaría siempre. ¿Hice lo que tenía que hacer por justicia propia? Pero mirando atrás, ¿fui demasiado lejos? ¿O era esta la única lección que ellos, y quizás yo, podíamos entender?